Yo quería contarle a los oyentes y contaros a vosotros también brevemente algo de la experiencia que tuve el otro día, el lunes, con el juicio defendiendo a don Antonio. Quería contarles a los oyentes cuál fue la respuesta del tribunal y cuál fue el ambiente que yo me encontré allí en Barcelona, en el TSJ. Llegué antes que el abogado de la Generalitat, llegué antes que el abogado del Estado y coincidí en el ascensor con el Ministerio Fiscal. Yo sabía y era consciente de que me iba a encontrar a todos en contra. Pero lo que no me esperaba, quizá, es que el tribunal fuese tan hostil como fue, y tampoco me esperaba el cinismo y la actitud del abogado del Estado. Porque fijaros, voy a contar la anécdota de lo que sucedió cuando llegué. El juicio, la vistilla, estaba prevista para las 9:30 y yo llegué, claro, con tiempo. Cuando llegó el abogado del Estado se acercó a nuestro procurador y empezó a hablar con él con mucha familiaridad. Como yo no quería tener ningún trato familiar ni con el abogado de la Generalitat, ni con el abogado del Estado, ni con el Ministerio Fiscal, me separé, tampoco no quería estar presente mientras tenían, supongo que se conocerían, y mientras tuvieron la conversación yo me retiré unos metros. Fue el abogado del Estado el que se acercó a mí, se presentó y me dijo, no recuerdo el nombre, me dijo Diego, me dio la mano, como dice don Antonio, me extendió la mano diciendo que no tenía ningún puñal escondido. Ya veréis que no era así. Y me preguntó, ¿vienes del despacho de Antonio? Con una familiaridad, como si conociese a Antonio de toda la vida. Y le dije, ¿serio? Le dije, sí. Y me preguntó, ¿y vienes desde Madrid? Y dije, sí. Me dijo él, ¿solo para esto? Y entonces yo le dije, desde luego, sí. Y luego me preguntó, bueno, pero esto va a ser, no hablará mucho, ¿verdad? No, es una cosa sencilla, ¿no? Dándome a entender, ahora veréis por qué, que estaba conmigo. Me parece que ni le contesté cuando me hizo esa pregunta, o le diría, nada. Cuando él me estaba diciendo, sí, nada, que esto iba a ser una cosa muy corta, que no tenía mayor importancia. Y luego, lo que ya me sorprendió muchísimo, después de hablar directamente de Antonio, ¿no? Como si conociese a Antonio, me dijo, yo le sigo en Twitter. Y entonces, cuando me dijo eso, dije, a ver si le he entendido mal, a ver si no estoy enfrente del abogado del Estado. Entonces le pregunté, ¿eres el abogado del Estado? Y me dijo él, sí, pero yo todo lo que sea ir en contra de este régimen lo apoyo. El abogado del Estado, antes de entrar, me dijo que todo lo que fuese ir en contra de este régimen lo apoyo. Yo entonces ya sonreí, porque me pareció gracioso que antes de empezar un juicio contra la Generalitat de Cataluña, contra el abogado del Estado, defendiendo que don Antonio tiene derecho a convocar una reunión para el día antes de la reflexión, que antes de entrar a la vistilla se acerque el abogado del Estado diciéndome que es un seguidor de Antonio, que le conoce y que esto va a ser una cosa breve, que nada, no, que no me preocupe y que él está en contra del régimen. Bueno, entonces se cortó la conversación, ya no hablamos más y yo le dije al procurador, ¿está con nosotros? Así con extrañeza le pregunté y me dijo el procurador, me dijo, no te fíes. No sé qué os parece lo que os estoy contando. No es que me influyese en la intervención que tuve después, porque yo estaba muy concienciado de que iba a tener enfrente a todos y que nada tenía que impedir que yo dijese lo que tenía que decir y lo que tenía preparado. Pero es verdad que creí al abogado del Estado. No pensé que, primero, que el abogado del Estado iba a conocer directamente de esa manera a Antonio y que se acercase a él diciéndome que estaba el abogado del Estado en contra del régimen, que cómo va a estar un abogado del Estado que defiende al Estado, cómo va a estar en contra del régimen, es una contradicción, es ridículo. Bueno, pues ya entramos, una media hora de retraso, entramos y el tribunal, yo sabía que iba a empezar hablando yo, que éramos la parte actora, éramos quien pedíamos que se reconociese que se había infringido el derecho de reunión por parte de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que prohibió el acto del 19 de diciembre. Entonces yo tenía que defender el recurso que se había interpuesto y para defender ese recurso había una vista oral en donde se desarrolla y se defiende ese recurso. Pues nada más empezar, el tribunal estaba formado por 3 magistrados, el presidente del tribunal dice, ¿se ratifica usted en el contenido de su recurso? Yo tenía preparado el comienzo de la intervención diciendo, ilustrísimas señorías, vengo a defender el derecho de reunión. Todos estamos obligados a defender el derecho de reunión. También lo está el abogado del Estado y el abogado de la Generalitat y el Ministerio Fiscal. Y espero que defiendan, como voy a defender yo, que la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha infringido el derecho de reunión. Bueno, pues nada, acabo de empezar y me dice el tribunal, no, le he preguntado a usted solo si se ratifica en el contenido de su recurso, nada más. Y entonces le contesto yo al tribunal, sí, señoría, me ratifico, pero vengo a defender el derecho de reunión. Me vuelve a cortar, no le he preguntado si viene usted a una... Le he preguntado solo si se ratifica
en el contenido del recurso. Y le dije que era una vista oral. Entonces le digo yo, pero señoría, ¿me permitirá hacer alegaciones? Y dijo, yo creo que no me contestó a esa pregunta. Y entonces me dijo no solo ratificarse en el contenido de su recurso. Y después le contesté yo, al menos me dejará leer las sentencias del Tribunal Constitucional que defienden nuestro recurso. Porque para que los oyentes lo sepan, las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que llevábamos, entre otras muchas sentencias que defienden en casos idénticos que hay derecho de reunión el día de la reflexión, lo que dicen, que lo dijo ayer don Antonio, es que el día de la reflexión solo está prohibido hablar a los partidos políticos. Le preguntaba yo, ¿es que acaso las libertades están restringidas el día de la reflexión? Claro, si en vez de un juicio fuese un debate, le hubiese dicho, no es que estén restringidas solo el día de la reflexión como ustedes están reconociendo, es que están restringidas los 365 días del año. Y la prueba es que si ustedes acatasen la Constitución, aceptarían que ese día había derecho de reunión. Son ustedes los que no defienden la Constitución y nosotros los ponemos en evidencia al obligar a que se retratasen como se retrataron. Estaba contando a los oyentes las sentencias. Las sentencias que llevaba para defender el recurso decían, por ejemplo, reconocían el derecho de un sindicato de estudiantes a realizar una manifestación el día de la reflexión pidiendo menos recortes para la escuela pública y reconociendo el tribunal que eso tiene contenido político. Y le reconocían con imposición de costas a la otra parte, a la parte contraria, que tenían derecho de reunión el sindicato de estudiantes, no recuerdo de qué universidad. Por ejemplo, en otro caso, los preferentistas, hay otra sentencia distinta, les hablo ahora de otra sentencia a los oyentes, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia reconoce el derecho de los preferentistas a manifestarse el día de la reflexión en contra de Bankia y, en fin, para tratar de defender sus derechos económicos y para intentar influir en la política económica del gobierno para que le concediesen ayudas, en fin, esa es otra sentencia. Y una tercera sentencia, la del Tribunal Constitucional que defendíamos, que sustentaba la petición de nuestro recurso, reconocía el derecho de una plataforma en defensa de los derechos de la mujer a convocar el 8 de marzo una manifestación, que era el día previo también a la votación. Y dentro de esa plataforma estaba Izquierda Unida. Y la doctrina que sentó el Tribunal Constitucional a partir de esa sentencia fue que solo se debe prohibir, solo es correcta la prohibición de una reunión el día de la reflexión si el abogado del Estado, si la parte contraria o si la administración acredita que tal y como concibió el acto el promotor de la manifestación o de la reunión, ese acto, esa reunión estaba concebida para captar votos. Y quizá es la parte del juicio donde más satisfecho me quedo, porque al menos me escucharon el abogado del Estado y el abogado de la Generalitat decirles que mi cliente, que ya es un orgullo decir mi cliente siendo don Antonio, tiene 88 años, que ha escrito centenares de artículos en distintos diarios de tirada nacional, que ha publicado libros políticos que todos conocemos, El discurso de la República ante la alternativa democrática, Frente a la gran mentira, Pasiones en... Le dije que había escrito, creo que son 5 libros políticos, y le retaba al abogado del Estado, al abogado de la Generalitat o al Ministerio Fiscal que encontrasen una sola frase en donde don Antonio pidiese el voto para un partido político, que si la encontraban me callaría. Doy mi palabra de honor de que se lo dije así, en lo poco que me dejaron hablar, al abogado del Estado y al abogado de la Generalitat. Y saben nuestros oyentes que es verdad, que si tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que solo está prohibido la manifestación el día de la jornada de reflexión a los partidos políticos, a los candidatos, también dice la ley, la LOREG, o a aquellas organizaciones que tengan la intención de captar votos. ¿Cómo va a ser la reunión que estaba prevista que se celebrara en la Plaza de San Jaume de don Antonio, un acto electoral, si no ha pedido el voto para ningún partido en su vida? Bueno, pues ese era el argumento, junto con que correspondía a ellos acreditar y motivar, que no lo hacen, en qué medida podía incidir en el derecho de reunión esa manifestación convocada. Bueno, pues cada vez que yo decía esto, el tribunal me interrumpía, no me permitió hablar, hasta el punto de que me llamó al orden. Y es verdad que no es fácil delante de un tribunal que te manda a callar y del abogado del Estado, del abogado de la Generalitat y del Ministerio Fiscal, defendiendo los tres que no había el menor derecho de reunión el día de la reflexión. Pero yo sabía, lo que a mí se me pasaba por la cabeza es que estaba defendiendo a Antonio. Tenía también en la cabeza a los oyentes, a los seguidores de Antonio, algo que estaba muy por encima de cualquier pleito.
y nada, pues yo no podía, si me quitaban la palabra, pero lo que estaba dispuesto es a que yo seguiría hablando hasta que me la quitasen. Es decir, me llamaron al orden, continué y dije, no todo lo que tenía pensado decir, pero una parte de lo que, y desde luego lo que he dicho a los oyentes, que dije el día de la Vistilla. Y luego, para que veáis el cinismo del abogado del Estado y del abogado de la Generalitat y la mentira, que para eso quizá me sirvió, porque claro que sabemos que es la mentira de los partidos, la mentira de las instituciones, pero instruye verlo dentro de un tribunal, ver el cinismo y la mentira de los que defienden este régimen, que el abogado del Estado te diga que esto es un régimen y después defienda, como os voy a contar que defendió. Bueno, después de que, como digo, me interrumpieron 4 veces y en la tercera ya me llamaron al orden y la cuarta ya me quitaron la palabra, habló el Ministerio Fiscal y después habló el abogado de la Generalitat. Y el abogado de la Generalitat usó varios argumentos, pero el menos jurídico fue que dijo que, saben los oyentes, porque lo contó ayer don Antonio, que han inadmitido, no desestimado el recurso, inadmitido, es decir, ni han entrado a valorar el recurso porque lo han considerado extemporáneo, en contra no solo de nuestro criterio, sino del criterio de magistrados del contencioso administrativo, que dicen que es una burrada, que han vulnerado la ley, que no se puede utilizar un criterio restrictivo en ninguna materia, pero menos en materia de derechos fundamentales, como es el derecho de reunión, para inadmitir el recurso. La resolución que prohibía la reunión fue notificada el viernes, antes del puente de la Constitución, y la ley decía, no la resolución, que no decía nada, la ley nos daba un plazo de 48 horas para impugnar esa resolución. Pues 48 horas, el lunes era el primer día, el martes era festivo y el miércoles estaban dentro de las 48 horas. Quiero decir que en contra del criterio nuestro, y no nuestro, de todas las resoluciones y de magistrados del contencioso administrativo, el abogado de la Generalitat defendió que el recurso estaba fuera de plazo. Pero usó un argumento, que es lo que quería contar a los oyentes, que es terrible. Y es que dijo que como, me lo dijo así, que como mi cliente era abogado, no había ninguna justificación para hacer una interpretación que no fuese restrictiva de las horas que teníamos para presentar el recurso, puesto que él conocía perfectamente la ley, porque era un jurista de reconocido prestigio. Eso dijo el abogado de la Generalitat. Luego, tienen que saber los oyentes que después de que me cortasen y de que habló el abogado del Estado, el abogado de la Generalitat y el Ministerio Fiscal, después no me dieron turno de réplica. El tribunal, después de que hablasen los tres, dijo, ahora le voy a dar la palabra a la parte actora, que era yo, para decir simplemente cuál es su criterio acerca de que el recurso es extemporáneo. Pero le advierto, dijo expresamente el tribunal, que no tiene derecho a réplica y que no puede contestar a nada de lo que hayan dicho ni el abogado del Estado, ni el abogado de la Generalitat, ni el Ministerio Fiscal. Bueno, una vergüenza. Mi contestación al abogado de la Generalitat cuando dijo que mi cliente, como era un abogado de reconocido prestigio, no necesitaba ni que en la resolución le dijesen lo que tenía que hacer, ni tampoco había que tener ningún criterio que no fuese restrictivo con la cuestión de las horas. Lo que yo le dije, claro, yo no sabía lo que me iban a contestar, lo supe en ese mismo momento. La contestación que yo le di al abogado de la Generalitat fue que era un argumento ridículo porque la ley no dice que hay un plazo para abogados y otro plazo para no abogados. ¿Cómo puede ser? O sea, usted está defendiendo que hay un plazo distinto para aquellos justiciables que sean abogados y otro plazo distinto para aquellos justiciables que no sean abogados. Y le dije que merecía el reproche que le estaba haciendo, porque ahí me enfadé. Y nada, pues el abogado del Estado defendió esto, que es una postura cobarde. La postura de todos, y no quiero extenderme más, la postura ha sido cobarde. Cobarde la del abogado de la Generalitat usando este argumento que he dicho. Ahora veréis por qué también cobarde la del abogado del Estado, primero haciéndome ver que está conmigo y que se va a allanar como en otros procedimientos. No es que lo que yo pensase era una locura, es que el abogado del Estado, en procedimientos igual a este, en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es las que he dicho antes, que defienden el derecho de sindicatos de estudiantes a reunirse el día de la jornada de reflexión y de los preferentistas a reunirse el día del... Pues en esos procedimientos el abogado del Estado se allanaba a la petición del recurrente y no me parecía imposible que el abogado del Estado se allanase, y era lo que yo en mi intervención iba a procurar, decirles que se debían de allanar como se habían allanado en otras cuestiones iguales a la que ahí nos traía. Digo que es cobarde que el abogado del Estado trate de decirme que está conmigo, que no me extienda mucho, que esto es un tema fácil, que además conoce a Antonio y que está en contra del régimen, para luego defender todo lo contrario, que no hay derecho de reunión y que Antonio quería captar votos. Eso dijo el mismo abogado del Estado que me dijo que esto era un régimen, dijo que luego Antonio quería captar votos. Bueno, pues después digo que era cobarde el abogado de la Generalitat y el abogado del Estado y el tribunal, porque fijaros, el tribunal después dictó auto, resolvió el asunto el martes, la vista fue el lunes. Y el miércoles rectificó. Tienen que saber los oyentes que ni los autos ni las sentencias, las resoluciones judiciales no pueden modificarse, salvo que se corrijan errores materiales, errores aritméticos
pueden aclarar algún concepto que no esté claro, algún concepto oscuro, nunca pueden rectificar su fallo. Y en cualquier caso, la variación de cualquier resolución judicial es algo excepcional. Una vez que está firmada la resolución no se puede cambiar. ¿Y sabéis cuál fue el cambio que ha hecho? ¿Cuál ha sido la rectificación que ha hecho el tribunal de la resolución que dictó el martes? El martes dicta una resolución y el miércoles la modifica. Pues en los tribunales colegiados, como el Tribunal Superior de Justicia, no es un solo juez, no es un solo magistrado el que dicta las resoluciones. Son 3. Es un ponente y los otros 3 aceptan o no los argumentos de la ponencia. Pues la rectificación que hizo es para decir, en vez de inadmito el recurso presentado por Antonio García Trevijano, dijo inadmitimos. ¿Y por qué? Pues porque la responsabilidad así recae en todos, de forma colegiada, en todos los magistrados. La cobardía del tribunal es que se acoge al argumento del abogado de la Generalitat diciendo que el recurso es extemporáneo, que está fuera de plazo. ¿Para qué? Para no pronunciarse sobre el contenido, para no retratarse más. Aunque ya bastante, yo que estuve allí, lo vi y salí sabiendo cuando llamé a Antonio y me dijo, no hay ninguna posibilidad. Me dijo, ¿cómo lo has visto? Le dije, mal, y le conté lo que os he contado ahora, y él me dijo entonces, no hay ninguna posibilidad. Pues digo que la cobardía del tribunal es haber usado ese argumento, que es falso. Vamos a ver, en ningún sitio dice de la ley que cuando una resolución de un plazo de 48 horas, esas horas hayan de entenderse naturales. Lo que defendió el abogado de la Generalitat es que el recurso tenía que haber presentado el domingo, cuando el domingo el registro estaba cerrado. Se recibió el recurso el viernes y que se tenía que haber presentado el domingo, y que como el domingo estaba cerrado, como máximo teníamos hasta el lunes. Yo defendí que no, que si la ley no dice que esas horas, que el plazo que teníamos de 48 horas para recurrir, si no dice que eran naturales, se tiene que entender que eran hábiles, y que no se puede aplicar un criterio restrictivo en materia de derechos fundamentales, ni un formalismo enervante para no entrar sobre el fondo de la cuestión. Bueno, pues nada, todo esto que dije de nada sirvió, porque saben los oyentes que lo inadmitieron. Y digo que es cobarde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no haya querido dar argumentos para defender que no estaba de acuerdo con el derecho de reunión. Y el abogado de la Generalitat igual usar un argumento así como que los plazos dependen de si uno es abogado o si no es abogado. Y el cinismo del abogado del Estado pues fue tremendo. Lo del abogado del Estado no tiene nombre, era el más inteligente de los 3, el mejor preparado, el que intervino mejor, el Ministerio Fiscal, nada. Y el abogado de la Generalitat tampoco usó este argumento, pero el más inteligente, ya veis la trampa que me tendió, el más inteligente era el abogado del Estado. Y el abogado del Estado defendió que la resolución de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que no era un acto administrativo. Eso defendió, que no había acto administrativo, porque el cinismo suyo era que la Dirección General de Seguridad de Cataluña había pedido un informe a la Junta Electoral Provincial y que la Junta Electoral Provincial había simplemente, que era un informe, que la resolución que le llegó a Antonio aquí, que era un informe, que no era nada más, que no era una prohibición expresa hacerla, que era simplemente un informe. Fijaos qué manera de tirar la piedra y esconder la mano. Esa fue la postura del abogado del Estado. Primero prohíbo mi negociado, como decía él, la Junta Electoral Provincial prohíbe el acto y luego dice que no tiene la competencia. El abogado del Estado defendía que era una cosa de la Generalitat. Y en eso es verdad, lo defendíamos nosotros igual. Pero lo que no es de recibo es decir que no era un acto administrativo. Lo que yo le respondí al abogado del Estado es que ¿acaso no produjo efectos jurídicos la resolución de la Junta Electoral Provincial? ¿Es que acaso don Antonio puede celebrar el sábado la reunión convocada? Pero si Agustín ha recibido una llamada de los Mossos de Escuadra advirtiéndole de que no se puede celebrar la reunión, y el abogado del Estado dice que su resolución no produce efectos jurídicos, no, dice que no es un acto administrativo. Bueno, yo creo que no hace falta seguir, que es evidente la mentira y el cinismo del abogado del Estado diciendo que la resolución de su negociado no es un acto jurídico. Bueno, y con ese panorama yo me fui enfadado, claro. Y el tribunal, pues, levantó la sesión y dijo que quedaba visto para sentencia. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, José? Es un relato emocionante el que has hecho, he estado escuchándolo muy atentamente. Me vienen 2 pensamientos a la cabeza. Uno, lo que has vivido pone en evidencia que vivimos en un régimen. Pone en evidencia de que no hay ley, de que es muy complicado confiar en un sistema que es capaz de decir una cosa a la contraria. Me entristece lo que estoy escuchando. Y la segunda idea que me ha venido a la cabeza es que los siervos, hay algo que le temen aún más que a la verdad, y a lo que más le temen es a la libertad. Es verdad, José. Porque yo creo que si se les quitaran las cadenas, si se les quitaran las esposas, no sabrían ni qué hacer. Sí, es que un esclavo no acepta que otro sea libre. No aceptan que otro quiera ser libre y no sea un esclavo igual que los demás, sí. Yo creo que lo has relatado, vamos, magníficamente. Yo tenía mucho interés en saber todo lo que viviste el otro día en Barcelona. Si acaso hacerte una pregunta, ¿cabe recurso a esta resolución? No, la resolución no cabe recurso. El criterio de Pedro Manuel González es que
bueno, que habría un incidente de nulidad de actuaciones, y eso es evidente que las irregularidades de este proceso han sido innumerables. Fijaos, por ejemplo, ellos dicen que nosotros presentamos el recurso fuera de plazo, cuando la autoridad gubernativa había dejado transcurrir el plazo de las 72 horas que tenía para prohibir el acto. Entonces las horas cuentan como quiere el tribunal contarlas. Bueno, te contesto, y es que cabría un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cabría un incidente de nulidad de actuaciones por la vía jurisdiccional. Pero claro, el criterio de Pedro Manuel González es que habría una carencia sobrevenida del objeto litigioso. Y claro, ¿cuál es el objeto litigioso? Pues la reunión del 19 de diciembre. Cualquier impugnación que nosotros presentásemos, que presentase Antonio, ya sea por la vía jurisdiccional o por la vía constitucional de amparo, sería resuelta con posterioridad al 19 de diciembre. Con lo cual tendría un valor simplemente declarativo. Es decir, podríamos pedir al Tribunal Constitucional que declarase que se ha infringido el derecho de reunión. En el asunto, por ejemplo, que os he contado de una de las sentencias, sucedió igual, y es que ya el Tribunal Constitucional cuando se pronunció era tarde. Cabría eso, pero lo que no cabe es que se pueda celebrar la reunión del 19. No podemos acudir a ninguna instancia que declare que el 19 de diciembre, o sea, mañana, ¿no?, la reunión se puede celebrar. Ante el auto, y así lo dice el propio auto que inadmite el recurso, dice que no cabe recurso ordinario alguno. Cabe el incidente de nulidad, que es un recurso extraordinario, o el amparo. A mí también, Adri, me han emocionado tus palabras y cómo has relatado. Intento ponerme en tu situación y la verdad es que es bastante complicado. Te quería preguntar si hubo alguna posibilidad de hablar, imagino que no, de hacer alguna mención con respecto a que después del silencio administrativo que hubo por una institución, después por la autoridad gubernativa. La autoridad gubernativa, después la Junta Electoral Provincial, sí, fuera la institución que prohibiera cuando no era competencia ya. Claro, pues creo que fue ahí cuando me llamaron al orden. Lo que tenía pensado, lo que tenía preparado era decirles, mire usted, ahora mismo hay dos actos administrativos. Un primer acto administrativo que autoriza la reunión y otro acto posterior de la Junta Electoral prohibiéndolo. ¿A cuál de los dos nos tenemos que atener? Y además es que ese silencio positivo vincula a la propia administración. Si quiere revisar sus propios actos la administración, tiene que seguir un procedimiento determinado. No puede revisar un acto sin pedir informes al Consejo de Estado, etcétera. Y en ese momento, no es que el tribunal no me tiene que responder, lo que hizo fue interrumpirme, decir, no, ahí me llamó al orden. Y que no tenía razón el tribunal. El tribunal sostenía que yo solo podía ir ahí a ratificarme del recurso, que no podía introducir nada más. Y claro, y a continuación decir, como no puede usted introducir nada más, pues ¿para qué va a hablar? Porque si ya está el recurso, pues no puede usted decir nada más que lo que está en el recurso. Y el recurso, como el tribunal sabemos leer, y el abogado del Estado también, y el abogado de la ley, pues ¿para qué va a decir usted nada más? No es verdad, porque eso sucede con las demandas. En las demandas no puedes modificar, en un procedimiento civil, no puedes introducir ningún aspecto nuevo, pero sí puedes desarrollar lo que ya has dicho. Es que ni en un procedimiento civil sucede lo que ha sucedido ahí, pero es que en este caso es más grave, es que es un recurso, no es una demanda lo que se interpuso el miércoles 9 de diciembre. Es decir, el momento para hacer alegaciones y defender el recurso, e incluso hacer nuevas alegaciones, que está permitido, era ahí, en la vista. No la vista oral es para una ampliación, ¿no? También. Depende en qué procedimiento. En este no cabe ninguna duda. El criterio de todos los juristas es ese. Es que claro que se permite, si es que es de sentido común, un recurso en el que hay 48 horas para interponerlo. Que no había manera de encontrar un procurador en 48 horas. ¿Cómo todo lo que pueda decir lo tienes que decir en ese primer recurso? Bueno, pues